Durante una cena familiar, mi suegro abofeteó a mi hijo y lo tiró al suelo. Su hija se rió. Gracias, papá. Quizá así aprenda. Sentí un frío recorrerme la sangre. Me levanté y marqué un número. No tienen ni idea de con quién se están metiendo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. No había visto a mi hijo, Titus, en 3 meses cuando llegó la invitación. Un mensaje de Baielit, mi nuera, no de él. Cena domingo, 6:30. Sin calidez, sin explicación por el silencio, solo una orden. Conduje hasta su casa en Vallarte esa tarde con una esperanza cautelosa, la que uno desarrolla a los 67 cuando la vida te ha enseñado que las reconciliaciones rara vez vienen sin condiciones. La casa estilo Craftsman en la 24 seguía igual. La luz del porche encendida. La bicicleta de mi nieto tirada en la hierba. Yo mismo se la había regalado por su cumpleaños el año pasado, la fiesta a la que no me invitaron. Baielit abrió la puerta. Su sonrisa era milimétrica, ensayada, detenida exactamente en los labios. Winfield, pasa. Ya no era papá Curtis como solía llamarme, solo mi nombre entregado como si firmara la recepción de un paquete. Titus estaba en el comedor y el pecho se me encogió. Ojeras marcando sus ojos. Los hombros encorvados, como si esperara un golpe. Cuando me vio, algo se encendió en su rostro. Alivio quizá, o advertencia. Me abrazó rápido y sentí lo delgado que estaba. Hola, papá. Gracias por venir. No me lo perdería, dije, aunque los dos sabíamos que había faltado a muchas cosas últimamente. No por elección. La cena empezó en silencio. Asado, verduras al horno, la vajilla que yo les había regalado de boda hace 5 años. Recordé haber firmado el cheque para su boda, $25,000. Baielit me abrazó aquel día, me llamó generoso, dijo que era afortunada de tenerme como familia. Esa mujer parecía un recuerdo inventado. ¿Cómo va lo del freelance?, pregunté cortando la carne. Titus abrió la boca, pero Baielit habló antes. El freelance no es estable. Hemos estado hablando de opciones más seguras. Tengo clientes fijos, dijo Titus en voz baja. El trabajo va bien. Trabajo de ordenador, dijo Baielit con tono despectivo. No exactamente. La puerta principal se abrió sin tocar. Botas pesadas sobre la madera. El padre de mi nuera, Philman Walters, entró al comedor con ropa de trabajo bordada con Walters Construction LLC en el pecho. No lo habían invitado, pero nadie pareció sorprendido. Baielit, cariño, le besó la mejilla, ignoró por completo a Titus y luego se volvió hacia mí. Winfield, sigues viviendo en esa casita de la 85. Sigo allí, dije sin alterar la voz. Debe ser duro con una pensión del gobierno. Sacó una silla sin pedir permiso y se sentó como si la mesa fuera suya. Siempre le digo a Titus que debe aprender un trabajo de verdad, construcción, trabajo manual, algo con valor. Vi cómo la mandíbula de Titus se endurecía. Miraba su plato. El diseño es un trabajo valioso, dije. Philman se rió con un ladrido áspero. Sentarse frente a un ordenador jugando con dibujitos. Eso no es trabajo. Es un hobby. Le ofrecí un puesto real en mi empresa y sigue poniendo excusas. Tengo compromisos, empezó Titus. ¿Con qué? Jugar con gráficos. Philman se recostó con los brazos cruzados. Tu padre probablemente tampoco logró gran cosa, viviendo en ese cuchitril. Supongo que las expectativas bajas se heredan. Baielit sonrió. Sonrió de verdad. Tomé un sorbo de agua y dejé que el insulto se asentara en el silencio dentro de mis costillas. Los vasos también eran del regalo de boda. Pasé 3 horas eligiéndolos para que Titus tuviera algo bonito, algo que dijera que yo creía en su matrimonio. A mi edad ya sabía que defenderse ante alguien como Philman solo lo alimenta. Así que dejé mi vaso con cuidado y dije, bueno, a mi edad, tener expectativas bajas tiene sus ventajas. Su expresión mostró que esperaba enfado, no autocrítica.
Se movió incómodo en la silla y miró a Baielit. El resto de la cena se desdibujó en una sucesión de pequeñas crueldades. Baielit mencionó que Titus estaba haciendo trabajo de diseño gratis para Walters Construction. La familia ayuda a la familia, dijo alegremente, como si trabajo no remunerado fuera un regalo. Philman presumió de su éxito empresarial con cifras que sonaban impresionantes hasta que considerabas que seguía llevando ropa de trabajo a la cena, incapaz de separar su vida de su empresa. Observé cosas. Como Titus se estremecía cuando la voz de Baielit subía. Cómo se disculpaba por todo, la temperatura de la comida, haber olvidado comprar el vino adecuado, que una llamada de un cliente interrumpiera la cena. La cámara cara que yo le regalé por su cumpleaños estaba en una estantería acumulando polvo. Cuando pregunté por ella, Baielit dijo, los hobbies están bien, pero no pagan facturas. Me excusé para ir al baño. Caminando por el pasillo, miré las paredes. Fotos de la familia de Baielit cubrían cada rincón, sus padres, sus hermanos, sobrinos. Ni una sola foto de Titus conmigo. Ni una de mi nieto con su abuelo. Yo estaba borrado, archivado, eliminado de la historia visual de esa casa. Al volver, Philman sermoneaba a Titus sobre ser un hombre. Mi hijo asentía, murmuraba acuerdo, empequeñeciéndose más con cada palabra. Recordé cuando le enseñé a montar en bici. Tenía 7 años, piernas delgadas y mucha determinación. Se cayó 6 veces antes de lograrlo. Volvía cada vez con las rodillas raspadas y los ojos concentrados. Otra vez, papá, déjame intentar otra vez. Ese niño no reconocería al hombre en el que se había convertido. La cena terminó por fin sobre las 9:30. Al ponerme de pie para irme, Titus me acompañó al coche. Lejos de las ventanas iluminadas, en la oscuridad del camino de entrada, vi algo en sus ojos que jamás había visto. Miedo. Papá, empezó, y miró hacia la casa. Baielit permanecía en la puerta, recortada en la luz, brazos cruzados. Está bien, hijo, dije en voz baja. Pero no estaba bien. Y conduciendo de vuelta por las calles mojadas de Seattle, comprendí que llevaba meses engañándome. No era una mala racha. Era otra cosa. Mi móvil vibró en un semáforo. Titus. Perdón por esta noche. Me quedé mirando esas 3 palabras. Perdón. Como si él hubiera hecho algo mal. El Safeway de Greenwood Avenue tenía una oferta de manzanas. Estaba en la sección de frutas ese jueves comparando Honeycrisp con Fuji, intentando convencerme de que las rutinas normales podrían suavizar el nudo en mi pecho. Una mujer mayor necesita consistencia. Comprar los jueves, la misma tienda, la misma elección cuidadosa de fruta para la semana. Winfield. Me giré. Sadie Thornton, mi vecina a 3 casas, empujaba un carrito hacia mí. Había sido secretaria de juzgado hace 20 años, cuando yo aún ejercía como fiscal. Coincidimos de nuevo al mudarme a Greenwood. A veces hablábamos de precios de vivienda y del clima de Seattle. Sadie, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿era Titus el que estuvo anoche en tu casa? Vi su coche. Dejé la manzana que estaba examinando. Anoche, sobre las 8. Ese Honda azul suyo estaba aparcado frente a tu casa. Se quedó ahí un buen rato, 20 minutos o más. Supuse que estabais charlando. 20 minutos. Mi hijo estuvo sentado en su coche 20 minutos y no llamó. Seguro recibió una llamada, dije intentando sonar ligero. Ya sabes cómo es. La expresión de Sadie cambió. Algo de preocupación cruzó su rostro. ¿Está todo bien con él? Lo vi, no sé, angustiado. Solo está ocupado con el trabajo. Gracias por mencionarlo, Sadie. Terminé la compra en piloto automático, conduje a casa, me senté en la mesa de la cocina mirando el viejo blog legal que guardaba en el cajón, un hábito de mis 3 décadas construyendo casos. No escribí nada dramático, solo fechas y horas. 9 de marzo, cena en Bayard. Philman, las expectativas bajas se heredan. Baielit, los hobbies no pagan facturas. Titus, múltiples disculpas,
Se encoge cuando su esposa levanta la voz. 13 de marzo. Titus sentado fuera de mi casa, no entró. Las siguientes 2 semanas pasaron lentas. Titus enviaba mensajes esporádicos. Ocupado. Perdón. Luego. Cada mensaje más corto que el anterior, como si racionara palabras. Lo invité a tomar café 2 veces. Rechazó ambas con excusas vagas sobre plazos y citas. No insistí. Insistir lo empeoraría. Un martes de principios de abril, sonó mi teléfono. Baielit, no Titus. Winfield, soy Baielit. Llamo por la cena. Hola, Baielit, ¿cómo estás? Ignoró la cortesía. Queremos que vengas a cenar este domingo, 6 de abril, 6 en punto. De acuerdo. ¿Alguna ocasión especial? Papá Philman quiere hablar de algo importante sobre el futuro de Titus. Hice una pausa, dejé que el silencio pesara. El futuro de Titus. No nuestro futuro. No planes familiares. Su futuro, dicho como si fuera un proyecto que gestionar. Ya veo. ¿Estará Titus? Claro, es su futuro del que hablamos. Su tono llevaba filo, como si esperara resistencia. Le di lo contrario. Allí estaré. Un instante de sorpresa. Bien. 6 en punto. Colgó antes de que respondiera. El domingo llegó con la típica llovizna de Seattle. Me duché, me vestí con pantalón caqui y camisa, comprobé que el móvil estuviera cargado. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones, un dato al que recurrí muchas veces como fiscal. No es que planeara nada concreto, solo estar preparado. Llegué a las 6 exactas. Llevé una botella de vino, nada caro, un detalle correcto sin calidez. Baielit la aceptó con un gesto. Sin gracias. El comedor se sentía distinto esta vez, más frío pese a la misma iluminación. Philman ya estaba sentado en la cabecera, aunque la casa era de Titus. Mi hijo se veía peor que hacía 3 semanas. Le temblaban las manos al servir agua. Nos sentamos. Sin charla. Sin cómo has estado. Philman empezó de inmediato su agenda. Titus, he sido paciente, pero es hora de que te incorpores a mi empresa a tiempo completo. Agradezco la oferta, dijo Titus con cuidado. Pero tengo una base de clientes. La mano de Philman golpeó la mesa. Los vasos saltaron. Tus jueguecitos de ordenador no son una carrera. Te ofrezco 2.800 al mes. Ingresos estables. Trabajo de verdad. Eso, la voz de Titus tembló, eso es menos de la mitad de lo que gano ahora. El dinero no lo es todo, Titus. Baielit se inclinó. La familia sí. Papá te ofrece estabilidad. Pero soy estable. Tengo contratos con... Eres un fracasado. La voz de Philman llenó la sala. Igual que él. Me señaló. Mira a tu padre. 67 años viviendo en ese basurero. ¿Eso quieres? Seguí comiendo, masticando con calma. Asado otra vez. Peor que el anterior. Titus se levantó de golpe, la silla raspando. Necesito aire. Con permiso. Siéntate. Philman también se levantó, imponiéndose. No hemos terminado. Solo necesito un minuto. He dicho que te sientes. La mano de Philman se lanzó, agarró el hombro de Titus. Lo empujó fuerte, de repente. Titus tropezó con la pata de la silla y cayó. El golpe contra el suelo fue sordo, pesado. Antes de que pudiera levantarse, Philman avanzó y lo abofeteó con fuerza. El chasquido resonó como un disparo en el silencio. Baielit se rió. Se rió de verdad. Gracias, papá. Quizá así aprenda a escuchar. El tiempo se estiró. Titus en el suelo, la mano en la mejilla ardiendo. Baielit de pie sobre él, con esa sonrisa. Philman respirando agitado, satisfecho. Dejé el tenedor, puse la servilleta al lado del plato y me levanté despacio. Philman se volvió hacia mí,
esperando aprobación o al menos silencio. A veces hay que usar mano dura, ¿verdad, Winfield? Disciplina a la antigua. El comedor parecía estrecho, quieto pese a su respiración pesada. Disculpadme un momento, dije con voz calmada, demasiado calmada. Saqué mi teléfono. Philman, pensando que yo asentía, sonrió. Adelante, sal a tomar aire. Esto es entre nosotros y Titus. Caminé hacia la cocina, 10, quizá 12 pasos. Desde el umbral aún podía ver el comedor. Titus en el suelo, la mano en la mejilla enrojecida. Bayelit sobre él, brazos cruzados. Philman sentado como un rey en su trono. Saqué el móvil. 35 años como fiscal te enseñan ciertas cosas. Primero la evidencia. Siempre la evidencia. Activé la cámara, la apoyé en la encimera, apuntando al comedor y le di a grabar. Luego hice la llamada. Marcus, soy Winfield Curtis. La voz del detective Marcus Reed mostró sorpresa. ¿Winfield? ¿Es el Winfield Curtis? Sí. Necesito tu ayuda. Estoy presenciando una agresión doméstica. Varón adulto víctima. Varón adulto agresor. Violencia física, incluyendo un golpe en la cara. La víctima sigue en el suelo. Dirección, 6547, 24 Avenida Noroeste. Bayard. Estoy en el lugar ahora. Tengo evidencia en vídeo del incidente. Llegamos en 3 minutos. ¿Estás en peligro? No. El agresor cree que soy un anciano inofensivo. Está ahora mismo gritándole a la víctima. Reed hizo una pausa corta. ¿Estás grabando esta llamada también? ¿Vídeo en curso? Sí. Ya conoces las leyes de consentimiento de Washington. Una sola parte. Entendido. Unidades en camino. Colgué, recogí el móvil, volví al comedor, lo metí en el bolsillo de la camisa con la cámara apuntando. No se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados con su lección. Por favor, dije sentándome. Continúen. Philman apenas se detuvo. Como decía, Titus, empiezas en mi empresa el lunes. 2.800 al mes. Bayelit sacó un bloc de notas. De verdad sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Y tendrás que vender esa cámara. Nada de perder el tiempo con hobbies. Levanté mi vaso de agua. ¿Cuál sería el papel exacto de Titus, Philman? Él se recostó, encantado de explicarlo. Diseño web, logos, material de marketing, trabajo real que sostiene un negocio de verdad. ¿Eso se pagaría aparte de los 2.800? Philman bufó. Ese es el pago. Él recibe ingresos estables. Yo obtengo servicios profesionales. Intercambio justo. Titus habló desde el suelo con un hilo de voz. Eso no es un intercambio justo. Ese trabajo vale. No puedes negociar. El puño de Philman golpeó la mesa. No estás en posición de negociar nada. Miré mi reloj. 6 minutos desde la llamada. La bandeja del asado estaba entre nosotros, la grasa ya sólida. Bayelit seguía escribiendo su lista. 1. Vender cámara. 2. Empezar en Walters Construcción el lunes. 3. Dejar de perder tiempo con clientes freelance. Como si planeara la compra semanal en lugar de desmantelar la vida de su marido. Titus me miró entonces. Me miró de verdad. En su expresión hubo un cambio, confundido por mi quietud, mi silencio. Le di una leve inclinación de cabeza. Confía en mí, hijo. Solo confía. 8 minutos. Sonó el timbre. La cabeza de Bayelit se alzó, molesta. ¿Quién vendría a estas horas? Ignóralo, dijo Philman. No hemos terminado. El timbre volvió a sonar más fuerte. Bayelit se levantó con un suspiro indignado. Esto es absurdo. Abrió la puerta. Escuché su respiración cortada. Buenas noches, dijo un agente uniformado.
Hemos recibido un aviso de disturbio doméstico en esta dirección. ¿Qué? La voz de Bayelit subió medio tono. Aquí no hay ningún disturbio. Es un asunto familiar, privado. El detective Marcus Reed apareció detrás del agente. 6 años después, lo reconocí. La misma mirada aguda, la misma postura contenida de quien ha visto demasiado y no olvida nada. Señora, necesitamos entrar. Tenemos causa probable para hacerlo según la llamada recibida. No pueden, empezó Bayelit. La ley estatal 1031 y nos permite entrar sin orden judicial cuando se sospecha violencia doméstica. Por favor, apártese. Bayelit retrocedió pálida. Los agentes entraron. Reed analizó la sala con eficiencia profesional. Su mirada pasó de Titus en el suelo a Philman de pie sobre él, y luego a mí, sentado con el vaso a medio levantar. Nuestras miradas se cruzaron. Él hizo un leve gesto y yo sonreí. ¿Quién diablos los llamó? Philman se puso en pie. Esto es acoso. Propiedad privada. La expresión de Reed no cambió. Recibimos una llamada del señor Curtis informando una agresión doméstica. Philman se volvió hacia mí. ¿Tú llamaste a la policía contra la familia? Reed sacó su cuaderno. Señor Curtis, ¿puede confirmar la información de la llamada? Sí, detective Reed. Presencié al señor Walters agredir físicamente a mi hijo, empujándolo al suelo y abofeteándolo. Espera. Philman entrecerró los ojos. Ustedes dos se llaman por el nombre. ¿Qué es esto? El señor Curtis y yo trabajamos juntos antes, dijo Reed. Fue fiscal federal durante 35 años. El silencio duró 3 latidos. ¿Qué? Dijo Bayelit con la voz rota. ¿Fiscal? El rostro de Philman se enrojeció. Mientes. Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, dije. Me retiré en 2020. Reed se volvió hacia mí. ¿Tiene las grabaciones? Le entregué mi móvil. 7 minutos desde la agresión, incluyendo abuso verbal y coerción. Reed miró el vídeo sin expresar nada, aunque vi un destello de reconocimiento. Buen material, caso sólido. Señor Walters, dijo Reed, ¿puede explicar lo que vemos aquí? Eso es ilegal, tartamudeó Philman. No puede grabar sin permiso. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte. El señor Curtis tenía todo el derecho. Este vídeo muestra que golpea a Titus Curtis en la cara. ¿Cuál es su explicación? Necesitaba aprender respeto. Es débil como su padre. Philman se detuvo, demasiado tarde. Entonces admite haberlo golpeado. No fue, necesitaba disciplina. El agente Thompson tomó nota. El sospechoso reconoce el contacto físico con la víctima. Reed se giró hacia Titus, que seguía en el suelo. Señor, necesito saber si desea presentar cargos contra el señor Walters por agresión. Titus. La voz de Bayelit fue cortante. Ni se te ocurra. Es mi padre. Titus miró sus propias manos. No lo sé. Hablé despacio. Es tu decisión, hijo. Nadie puede tomarla por ti. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Si haces esto, destruirás a esta familia, dijo Bayelit. Piensa en lo que estás haciendo, chico, añadió Philman desde el otro lado de la sala. Titus permaneció en silencio un momento largo. Luego miró a Bayelit, a Philman y por último a mí. Algo se afirmó en su expresión. Me pegó, dijo Titus con voz firme. En mi propia casa. Y ella se rió. Se volvió hacia Reed. Sí, quiero presentar cargos. Bayelit soltó un grito ahogado. Titus, tienes que irte, Bayelit, dijo mi hijo. Los dos tenéis que iros. Reed asintió a Thompson, que avanzó hacia Philman. Señor Philman Walters, queda usted detenido por agresión en 4º grado según el código RCW 9 a 36.041. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal.
Esto es de locos, gruñó Philman mientras Thompson sacaba las esposas. ¿Por un poco de disciplina? Agredir a un adulto es un delito en el estado de Washington, dijo Reed. Podrá explicar sus actos a su abogado. Las esposas se cerraron con un chasquido. El rostro de Philman había pasado del rojo al morado. Vas a pagar por esto. Tengo abogados. Te voy a arruinar. Yo seguí sentado, las manos entrelazadas. Va a necesitar un abogado excelente, señor Walters. Le recomiendo contratar uno cuanto antes. Manipulador viejo, empezó a escupir. Señor, lo interrumpió Thompson. Le aconsejo que deje de hablar. Lo condujeron hacia la puerta. En el umbral, Philman se volvió. Esto no ha acabado. Sostuve su mirada. No, no ha acabado. Baielit lloraba ahora, siguiéndolos. Papá, llamaré a alguien. Lo arreglaré. Reed se quedó, tomando fotografías. El rostro de Titus, el comedor, la lista de Baielit sobre la mesa, documentación profesional, construyendo el caso. Yo había hecho lo mismo 1000 veces. Necesitaré declaraciones de ambos, dijo Reed. ¿Pueden venir a comisaría mañana por la mañana? Estaremos allí, respondí. Titus se incorporó despacio, comprobando su equilibrio. Baielit apareció en el marco de la puerta, el rímel corrido por sus mejillas. ¿A dónde vas?, exigió mientras Titus subía las escaleras. A hacer una maleta. Si te vas con él, no vuelvas. Titus se detuvo en el primer peldaño. Creo que es lo mejor. Lo seguí arriba, lo vi sacar una bolsa de viaje del armario y empezar a doblar ropa de forma metódica, su portátil, artículos de aseo, la cámara Canon del rincón. La sostuvo un momento y luego la envolvió con cuidado en una sudadera. Baielit apareció en la puerta. Su voz había pasado de la rabia a la desesperación. Titus, por favor, podemos arreglar esto. Papá no quiso. Sí quiso, dijo Titus sin mirarla. Y tú te reíste. Solo estaba intentando. Te reíste, Baielit. Cerró la cremallera de la bolsa. Bajamos juntos por el salón, pasando junto a las fotos familiares en las que yo no aparecía, hasta la entrada, donde las luces rojas y azules seguían tiñendo la calle. Le ayudé a cargar la bolsa en mi coche. Baielit se quedó en la puerta, brazos cruzados, observando. Detrás de ella, el coche patrulla esperaba junto al bordillo, la silueta de Philman visible en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, preguntó Titus cuando arranqué. A casa, dije. A mi casa. Te quedarás conmigo hasta que veamos los siguientes pasos. Asintió. Luego, papá, ¿por qué nunca me hablaste de que fuiste fiscal? Salí a la calle, mirando la sombra de Philman en el retrovisor. Porque no quería que me conocieras por lo que hacía. Quería que me conocieras por quién soy. ¿Y quién eres? Tu padre. Eso es lo único que importa. Baielit ya estaba al teléfono, llamando a un abogado, seguramente a su familia, sin darse cuenta de que todo había cambiado esa noche. El viejo fiscal dentro de mí miró la hora, poco después de las 9. La detención solo era el primer movimiento. El verdadero trabajo empezaría mañana. Condujimos en silencio los primeros 10 minutos. Titus miraba por la ventanilla las farolas pasar, procesando. Le dejé pensar. Por fin, papá, anoche el detective Reed te llamó por tu nombre. El capitán Morrison prácticamente te saludó como si fueras un superior. ¿Quién eres? Sabía que esa conversación llegaría. La había preparado desde el momento en que hice esa llamada. Aún así, las palabras se sentían extrañas tras tantos años de silencio. Fui fiscal federal en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington. 35 años. Giró la cabeza despacio. Llevabas casos federales. Crimen organizado, corrupción pública, fraude a gran escala. La red de drogas de Bellingham en 2017 fue mi caso. 17 acusados, todos condenados. ¿Por qué nunca me lo contaste? La misma pregunta que yo me hice 1000 veces. Porque cuando me retiré,
Quise ser tu padre, no Winfield Curtis, el que manda gente a prisión. Quise que me conocieras como papá, no como el fiscal. Pero todos estos años, Baielit y Filman te trataron como si no fueras nadie, como si hubieras fracasado. Sonreí levemente. Se lo permití. La gente se rebela cuando cree que no eres una amenaza. Guardó silencio hasta que llegamos a la comisaría. La del norte está en College, un edificio moderno que siempre huele un poco a café y papel. Había estado allí docenas de veces, aunque no en los últimos 5 años. El capitán Morrison nos recibió en el vestíbulo. Estaba más canoso de lo que recordaba, pero su apretón de manos seguía firme. Señor Curtis, señor, supe que estaba implicado. Quería asegurarme personalmente de que este caso tenga prioridad. Lo agradezco, capitán, aunque aquí solo soy testigo. La víctima es mi hijo. Sí, señor. Pero cuando Winfield Curtis presencia un delito, nosotros prestamos atención. Su declaración tendrá un peso significativo. Cuando Morrison se fue, Titus se inclinó hacia mí. Te ha llamado señor y llevas 5 años retirado. El respeto no se jubila, hijo. Se gana durante décadas. Eso es lo que Filman nunca entendió. La toma de declaraciones fue metódica. El detective Reed me guió por cada detalle mientras un técnico copiaba el vídeo de mi móvil. Proporcioné cronología, observaciones, contexto. 35 años de testificar en sala te enseñan precisión. Titus declaró por separado. Cuando nos reunimos de nuevo, Reed traía papeles. Se ha aprobado una orden de alejamiento. El señor Walters no puede acercarse a menos de 150 metros de usted, ni contactarle directamente, ni a través de terceros, ni comunicarse por redes sociales. Si la incumple, será detenido de inmediato. Gracias, dijo Titus en voz baja. La fecha de juicio se fijará en la vista preliminar, probablemente a finales de julio. Reed me miró. La fiscal asignada es Sarah Chen. Dura. Querrá reuniros a los dos para preparar. Asentí. Todo avanzaba exactamente como debía. Regresamos a casa, a la mía, y le enseñé a Titus la habitación de invitados. Su bolsa parecía pequeña sobre la cama doble. Papá, ¿cómo era ser fiscal? Me senté en el sillón de lectura junto a la ventana. Como jugar al ajedrez, pero las piezas son pruebas, testigos y tiempo. Piensas 10 movimientos por delante. Te preparas para cada contraataque. Y nunca, nunca subestimas al rival. ¿Filman te subestimó? Por completo. Ese fue su primer error. Pegarte fue el segundo. Esa tarde sonó mi teléfono. Sadie, mi vecina de más abajo. Winfield, acabo de enterarme. Estaba contando en mi club de lectura lo de la detención y Ellen se acordó de ti de los periódicos. El fiscal federal. ¿Por qué nunca lo mencionaste? No parecía relevante, respondí con calma. Bueno, ahora todo el mundo habla de ello. El grupo de Facebook de Bayard está que arde. La gente dice que Filman eligió a la familia equivocada con la que meterse. Cuando colgó, me volví hacia Titus. El vecindario ya lo sabe, lo que significa que Filman lo sabrá pronto. Hemos perdido el factor sorpresa. ¿Importa? Acelera el calendario, pero está bien. Tengo otras jugadas en marcha. Llamé a Gerald Patterson, un viejo amigo que se especializó en derecho fiscal tras dejar la fiscalía. Trabajamos juntos un caso de corrupción en 2015. Gerald, necesito un análisis de una empresa, Walters Construction LLC, Seattle. Todo lo que haya en registros públicos. ¿Qué debo buscar? Vulnerabilidades, problemas fiscales, licencias, infracciones laborales, cualquier cosa que pueda interesar a agencias estatales o federales. Hubo una pausa. Winfield, tú ya no estás armando un caso. Estás retirado. Esto es personal. Dañaron a mi hijo. No estoy acusando. Estoy protegiendo. Entendido. Dame 2 días. Baielit llamó esa noche. Titus contestó. Lo puso en altavoz.
Titus, tenemos que hablar. Tu padre se ha vuelto loco. Está destruyéndolo todo. Me está protegiendo. Tú y tu padre me agredisteis en mi propia casa. No fue para tanto. Papá solo perdió los nervios. Pero ahora el divorcio, los cargos, por favor, dile a tu padre que pare. Él no ha hecho nada ilegal. Yo tampoco. Solo estamos utilizando el sistema. ¿El sistema? Titus, esto nos arruinará. Papá puede ir a la cárcel. Entonces no debería haberme pegado. Y tú no deberías haberte reído. El silencio se hizo largo. Yo, no quise, si quisiste. Eso es lo que por fin he entendido. Gerald llamó 48 horas después. Encontré lo que buscabas. Deuda con Hacienda de 45.000, préstamos de equipo en impago, múltiples violaciones de seguridad, problemas con documentación laboral. Es un castillo de naipes. ¿Puedes documentarlo? Ya está. ¿Quieres qué? Creo que ciudadanos preocupados deberían informar a las autoridades competentes de forma anónima. Esa noche, sentado en mi despacho con Titus mirando, terminé los informes para Hacienda y para la Oficina Estatal de Seguridad Laboral. Cada detalle documentado, cada infracción anotada, anónimos pero utilizables. ¿Funcionará?, preguntó Titus. En 3 o 4 semanas, Filman recibirá cartas de agencias estatales y federales, auditorías, investigaciones, multas. Su empresa se ahogará en burocracia y no sabrá que fuiste tú. Lo sospechará, pero sospechar no es probar. Pulsé enviar en ambos informes. Además, no he mentido. No he inventado nada. Solo he informado a las autoridades apropiadas sobre infracciones que ya existían. Titus asintió despacio. Papá, ¿cuál fue tu caso más grande? Me recosté, recordando. Una red de crimen organizado en 2016. Tardamos 3 años en construirlo, pero cuando nos movimos, detuvimos a 18 personas en un solo día. Los abogados defensores no podían creer lo sólido que era el caso. Ni una sola absolución. ¿Cómo lo lograste? Paciencia, pruebas y sin dejar jamás que me vieran venir. Mi teléfono vibró. Mensaje de Gerald. Encontré los problemas fiscales. Hacienda estará muy interesada. Documentos adjuntos. Abrí los archivos. 45.000 en impuestos impagados, préstamos de equipo en mora, violaciones de seguridad, todo lo que necesitaba. Ya se han puesto en marcha las ruedas, le dije a Titus. En unas semanas, el mundo de Filman empezará a desmoronarse y él no entenderá por qué. 5 semanas pasaron como una soga que se aprieta despacio. La vista preliminar llegó primero, a mediados de mayo. No fui. Mi presencia aún no era necesaria, pero el capitán Morrison me llamó después. La fiscal no quiere acuerdo. Tu testimonio y el vídeo hacen de esto un caso ganado. Walters irá a juicio el 15 de julio. Gracias por avisarme. Winfield, su abogado sabe que está perdido. Ha intentado de todo para lograr un trato. La fiscal no cede. Le conté la noticia a Titus, que tomaba café en mi cocina. Llevaba más de un mes viviendo conmigo. El espacio le sentaba bien. Había montado una pequeña oficina en el cuarto de invitados, retomado el trabajo freelance, dejado de disculparse por existir. 3 meses hasta el juicio, dijo. ¿Qué pasa entre tanto? Esperamos y observamos. La carta de Hacienda llegó a Walters Construcción el 3 de junio. Lo supe porque Gerald llamó esa tarde. Tu aviso dio fruto. Auditoría completa, 3 años de declaraciones. Mi fuente dice que están siendo minuciosos. ¿Cuán minuciosos? Cada pago en efectivo, cada deducción, cada contratista. El contable de Filman le ha dicho que se enfrenta a unos 60.000 en impuestos atrasados y sanciones. Hice una nota en mi blog. Otra ficha cayendo. La inspección de seguridad laboral llegó una semana después. Me enteré por Sadie, que lo oyó de alguien cuyo primo trabajaba para el Estado. 12 infracciones en una obra, 75.000 en multas.
¿Te lo imaginas? Y van a remitirlo para investigación penal. Suena preocupante, dije con neutralidad. ¿Preocupante? Winfield, ese hombre se está hundiendo. El negocio, los cargos penales, todo. La gente dice que tú lo planeaste. Yo solo soy testigo en un caso de agresión. Me miró por encima de la taza. Sabes, trabajé en ese juzgado 20 años. Vi muchos fiscales. Tú eras distinto. No solo ganabas casos. Desmontabas a la gente. Desmontaba sus delitos, la corregí con suavidad. Hay diferencia. Bayelit perdió su trabajo el 20 de junio. El móvil de Titus vibró con la noticia. Un mensaje suyo que empezaba con insultos y terminaba con reproches. Ella cree que la hemos hecho despedir, dijo Titus enseñándome la pantalla. ¿La llamamos a su empresa? No. Entonces se lo ha buscado sola. Los escándalos tienen consecuencias. Sonó el teléfono. Bayelit, desesperada ya. Él contestó. Lo puso en altavoz. Titus, por favor. He perdido mi trabajo. El negocio de papá se hunde. Necesitamos ayuda. ¿Tú necesitas ayuda? ¿Dónde estaba la ayuda cuando tu padre me golpeó? Cuando tú te reíste. Sé que cometí errores, pero esto es demasiado. Tu padre nos está destruyendo. Mi padre no está haciendo nada ilegal. Hacienda encontró problemas fiscales. Seguridad Laboral está aplicando leyes que él violó. Tu jefe tomó su propia decisión. Estas son consecuencias. ¿Consecuencias? Toda mi vida se está desmoronando. Sí. Eso pasa cuando apoyas la violencia contra tu marido. Las acciones tienen consecuencias. Colgó. Titus miró el teléfono un buen rato. Papá, ¿no estaremos yendo demasiado lejos? Dejé la taza de café con cuidado. ¿Qué piensas tú? ¿Debería no haber hecho nada cuando te pegó? No, pero todo pasando a la vez. Hacienda investiga un fraude fiscal que él cometió. Seguridad Laboral hace cumplir normas que él infringió. Su jefe tomó su decisión. Yo no fabriqué nada. Solo me aseguré de que las autoridades supieran de infracciones reales. Pero sabías que esto pasaría. Sí. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. Venganza es hacer sufrir a alguien por satisfacción. Justicia es asegurar que las consecuencias se ajusten a los actos. Philman construyó un castillo de mentiras, financieras, legales, éticas. Yo no lo derribé. Solo dejé de sostenerlo. Guardó silencio mucho tiempo. Entonces dijo, ya no me siento culpable. ¿Está mal? No, hijo. Eso es madurar. La llamada desde el despacho de Brennan llegó un viernes por la tarde a mediados de junio. Una asistente legal, profesional y correcta. Señor Curtis, el abogado Brennan quería que supiera que el señor Walters ha rechazado nuestra última oferta de acuerdo. Insiste en ir a juicio. Le di las gracias y colgué. Titus me miró interrogante. Va a juicio. 15 de julio, jurado completo. Eso es bueno para nosotros, ¿no? El vídeo es claro. Es excelente para la acusación. Terrible para él. Brennan lo sabe. Por eso quería un acuerdo. Entonces, ¿por qué no lo aceptó Philman? Pensé en el hombre que observé en aquella cena, su arrogancia, su necesidad de dominar, su incapacidad para admitir errores. Porque aún cree que puede ganar. Aún no entiende que no lucha contra mí. Lucha contra las pruebas, la ley y sus propios actos. Titus guardó silencio un momento. Papá, ¿qué pasa cuando alguien como Philman por fin comprende que ha perdido? Se desespera. Y la gente desesperada comete errores. Mi móvil vibró. Mensaje del capitán Morrison. La fiscal quiere reunirse contigo la semana que viene. Preparación de juicio, construir un caso fuerte. Respondí, estaré allí. Fuera, la tarde de verano caía sobre Seattle. En algún punto de la ciudad,
Filman Walter seguramente estaba llamando furioso a su abogado, exigiendo estrategias que no existen. Bayelit probablemente calculaba con qué poco podría sobrevivir. Y yo estaba sentado junto a mi hijo, viendo la puesta de sol, sabiendo que la justicia, lenta y metódica, se acercaba. La vista de cuestiones previas al juicio fue un martes por la mañana a finales de junio. Tribunal Superior del Condado de King, tercera planta. Me senté en la sala mientras David Brennan, abogado de Filman, argumentaba que mi grabación violaba la expectativa razonable de privacidad. Señoría, la grabación se hizo sin conocimiento de mi cliente en una vivienda privada. Esto vulnera su expectativa razonable de privacidad. La jueza Hammond revisó sus notas. Letrado, Washington es un estado de consentimiento de una sola parte bajo el código RCW 973.030. El señor Curtis participaba en la conversación. Tenía pleno derecho a grabar. Se rechaza la moción. Filman se inclinó hacia Brennan, susurrando con rabia. Alcancé a oír fragmentos. ¿Cómo que rechazada? Haz algo. Recurre. La respuesta de Brennan fue paciente pero firme. Señor, la ley es clara. Ya hablamos de esta posibilidad. No hay base para recurrir. Debemos prepararnos para el juicio. Al salir del juzgado, llamé a Titus. El vídeo se mantiene. El juicio sigue según lo previsto. Eso es bueno, ¿no? Es esencial. Sin el vídeo, el caso depende solo de los testimonios. Con él, es innegable. Una semana después, el investigador privado de Filman, al que había contratado pagando una buena suma, entregó su informe final. Me enteré por el capitán Morrison, que lo oyó por contactos en el departamento. El investigador no encontró nada. 35 años de Fiscalía Federal, limpios. Sin violaciones éticas, sin irregularidades financieras, sin escándalos personales. El investigador renunció cuando Filman ya no pudo pagarle más honorarios. Gastó $2.000 para saber lo que todos ya sabían, me contó Morrison frente a un café. Estás limpio. Lo sé, pero la gente desesperada busca milagros. La campaña de Bayelit en redes sociales alcanzó su punto máximo a finales de junio. Vídeos llorosos sobre su familia destruida. Publicaciones llamándome hombre rencoroso con contactos. Acusaciones de usar el sistema por venganza. Durante unos días, sus publicaciones ganaron tracción, compartidos, comentarios compasivos de gente que no conocía toda la historia. Luego respondió la comunidad. Capturas del informe policial empezaron a aparecer en los comentarios. Personas que habían contratado a la empresa de Filman contaron historias de comportamientos agresivos y trabajos chapuceros. Alguien escribió: tu padre pegó a alguien y tú te reíste. Esto no va de un fiscal vengativo. Va de una agresión. En una semana, Bayelit borró las publicaciones. Pero las capturas viven para siempre. La vista de divorcio fue el 8 de julio, una semana antes del juicio penal. Acompañé a Titus para apoyarlo, pero me quedé fuera de la sala. Michael Harley, el abogado que ayudé a contratar, estaba confiado. Al salir, Titus me encontró en el pasillo. Su rostro mostraba el primer alivio genuino que le veía en meses. Ganamos todo. La casa se queda conmigo. Sin pensión compensatoria, sin indemnización por daños emocionales. Harley es bueno en lo suyo. Papá, tenía documentación de todo. Extractos bancarios que demostraban que yo había pagado todas las facturas durante 2 años. Aquel préstamo que me hiciste para la entrada de la casa, lo tenía notariado con tu declaración jurada. La abogada de Bayelit no tuvo nada con lo que contrarrestar. Las pruebas importan, dije simplemente. Esa noche, Sadie llamó con los cotilleos del vecindario. Bayelit se había mudado a un piso barato en Renton. La empresa de Filman había presentado oficialmente bancarrota por capítulo 7. Hacienda seguía adelante con su auditoría. Las multas de seguridad laboral seguían sin pagar, creciendo con intereses. La gente dice que lo planeaste todo, dijo Sadie. Cada detalle desde el principio.
Yo documenté un delito y lo denuncié a las autoridades. Todo lo demás es consecuencia de las propias decisiones de Filman. Aún así, es como ver caer fichas de dominó una tras otra. El viernes antes del juicio me reuní con la fiscal por última vez. Era joven, quizá de unos 35 años, ojos afilados y mente metódica. Señor Curtis, he estado revisando su testimonio. Va a ser muy contundente. Antiguo fiscal federal, testigo presencial, vídeo como prueba. La defensa no tiene nada. No subestime a Brennan. Los abogados desesperados pueden ser creativos. Tomo nota. Pero sinceramente, este es uno de los casos de agresión más limpios que he llevado. Su preparación lo ha convertido en eso. Asentí. Preparación. Eso fue lo que me enseñaron 35 años. Los juicios penales no se ganan en la sala, se ganan en la recogida de pruebas, la credibilidad de los testigos, la documentación. Todo lo que había hecho desde aquella cena había sido preparación. De camino a casa llamé a Titus. ¿Listo para el lunes? Nervioso, pero listo. Bien. Recuerda, la verdad es nuestra ventaja. Ellos tienen que tergiversar, desviar, confundir. Nosotros solo tenemos que contar lo que pasó. Papá, ¿y si el jurado no nos cree? Miré el perfil de Seattle al pasar. La luz del atardecer de verano bañaba los edificios. Entonces el sistema habrá fallado, pero no creo que ocurra. He visto cientos de juicios. Este no es un caso dudoso. Es un caso claro con pruebas claras. Y después, cuando lo condenen, entonces las consecuencias siguen. Bancarrota, cargos federales por esas violaciones de inmigración, muerte social. No porque yo lo persiga, sino porque son resultados naturales de sus actos. A veces me siento mal por Bayelit. Parecía tan destrozada en la vista de divorcio. Lo entiendo, pero recuerda, ella eligió reírse cuando su padre te golpeó. Las consecuencias no son crueldad. Son rendir cuentas. Esa noche repasé mis notas de testimonio una vez más. El lunes sería duro. Testificar contra el padre de tu nuera, incluso estando justificado, pesa. Pero era necesario. La justicia suele pesar. Ahí sabes qué importa. La sala olía a madera vieja y sudor nervioso. Había testificado en decenas de juzgados en 35 años, pero nunca como testigo en un caso ajeno. El papel se sentía extraño, pasivo en lugar de estratégico, responder en vez de preguntar. El juez Robert Chen era metódico, de unos 50 y tantos, con fama de justo e impaciente con el teatro. Un buen sorteo para nuestra parte. Los alegatos iniciales marcaron el tono. La fiscal fue clínica. Caso sencillo. El acusado agredió físicamente a la víctima en la propia casa de la víctima. 2 testigos. Vídeo como prueba. Lesiones físicas documentadas. Las pruebas demostrarán la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Puso el vídeo. Incluso comprimido a 1 minuto resultaba demoledor. El empujón, Titus cayendo, el chasquido seco de la bofetada. Varios jurados se estremecieron. El alegato inicial de Brennan fue lo que cabría esperar de un abogado con malas cartas. Lapsus momentáneo de juicio, estrés familiar, sin intención de causar daño serio. Consideren el contexto de un padre preocupado por la familia de su hija. El jurado parecía poco impresionado. Declaré aquella misma tarde. La fiscal empezó por mis credenciales. Fiscal federal, 35 años, Distrito Oeste de Washington. Construir credibilidad antes de entrar en materia. Señor Curtis, ¿qué observó usted el 6 de abril? Observé al acusado agarrar del hombro a mi hijo y empujarlo con fuerza. Mi hijo cayó al suelo. El acusado entonces le golpeó la cara con la mano abierta. ¿Qué hizo usted? Empecé a grabar vídeo con mi teléfono. Washington es un estado de consentimiento de una sola parte. Tenía derecho legal a hacerlo. Luego llamé a la policía de Seattle. ¿Por qué? Porque acababa de presenciar una agresión.
como antiguo fiscal y como ciudadano, denunciar delitos es una responsabilidad. El contrainterrogatorio de Brennan intentó pintarme como alguien parcial, que usaba sus contactos, vengativo. Me mantuve calmado. Señor Curtis, podría haber manejado esto en privado, de familia a familia. La agresión no es un asunto de familia. Es un delito. ¿Sugeriría usted que un testigo de un robo lo resolviera en privado? Admite que tiene relación con el detective Reed. Trabajamos juntos hace años. Tengo relación con muchos profesionales de las fuerzas del orden. Eso es el resultado de 35 años de carrera procesando delincuentes. Brennan se dio cuenta de que me estaba haciendo quedar mejor, no peor. No hay más preguntas. Titus declaró al día siguiente. Su voz era firme pero cargada de emoción al describir la agresión, la humillación, la risa de su esposa. Fue entonces cuando supe que todo había cambiado. Bajo el contrainterrogatorio, Brennan le preguntó por qué no se defendió. Él era más grande, agresivo, y yo estaba en shock de que alguien hiciera eso en mi propia casa. Varios jurados tomaron notas. Podía leer sus rostros, simpatía, comprensión, repulsión por lo que habían visto en el vídeo. El caso de la defensa fue breve. Philman declaró en contra del consejo de Brennan. Lo vi intentar justificar, explicar, minimizar. Bajo el contrainterrogatorio de la fiscal se desmoronó. ¿Admite que golpeó al señor Curtis? Sí, pero no fue como lo están pintando. Así que golpeó a un hombre adulto para llamar su atención, en su propia casa. Alguien tenía que enseñarle a ser un hombre. ¿Enseñarle mediante violencia? A veces es lo que hace falta. Dos jurados negaron con la cabeza. Una mujer de la primera fila parecía horrorizada. Los alegatos finales llegaron a la mañana siguiente. La fiscal fue demoledora en su sencillez. El vídeo muestra la agresión. Dos testigos creíbles la confirman. El acusado lo admite pero pretende justificarla. No hay justificación para agredir a un adulto en su casa. El único resultado apropiado es un veredicto de culpabilidad. El jurado deliberó durante 3 horas. Cuando regresaron, la voz del portavoz fue firme. Declaramos al acusado culpable de agresión en 4º grado. Philman se puso blanco y luego rojo. Intentó levantarse. La mano del alguacil sobre su hombro lo mantuvo sentado. Baielit lloraba en la bancada. Yo estaba al fondo, con el rostro impasible. Titus exhaló por primera vez en días. La vista de sentencia fue 5 días después. El juez Chen repasó el informe previo a la sentencia, la declaración de impacto de la víctima, el vídeo. Señor Walters, esto no fue un lapsus momentáneo. Fue una agresión deliberada a un adulto en su propia casa. No mostró arrepentimiento en su testimonio. De hecho, intentó justificarla. La sentencia es la siguiente: 90 días en la cárcel del condado de King, 2 años de libertad vigilada, 52 semanas de terapia de control de ira, $5.000 de indemnización a la víctima, $2.850 en costas judiciales. Alguacil, ingresen al acusado. Philman se puso en pie cuando el alguacil se acercó con las esposas. Tenía el rostro deformado por la ira. «Me has destruido», gritó mirándome. Tenía un negocio, una reputación. «Me lo has quitado todo». La voz del juez Chen fue cortante. «Señor Walters, permanecerá en silencio». Mientras se lo llevaban, Philman siseó en mi dirección. «Esto no ha terminado». Hablé en voz baja, casi para mí mismo. «Sí, Philman, ha terminado». La sala se vació lentamente. Titus y yo fuimos de los últimos en salir. En el pasillo, el capitán Morrison se acercó. «Señor Curtis, buen trabajo ahí dentro». «Gracias, capitán». Aunque no fue trabajo, solo testimonio. Aún así, manejó el contrainterrogatorio de Brennan a la perfección. Titus y yo caminamos hacia el aparcamiento. El sol de la tarde de verano se abría paso entre las nubes de Seattle. Guardó silencio hasta que llegamos al coche. Se ha acabado de verdad, ¿no? El juicio,
Quiero decir. Sí. Cumplirá su condena. Luego la libertad vigilada, pero el caso penal ha terminado. ¿Y lo demás? La bancarrota, Hacienda. Eso sigue. Consecuencias naturales de sus decisiones. Pero nosotros no vamos a perseguir nada más. No lo necesitamos. Asintió. Siento, no felicidad exactamente, pero alivio. Es lo adecuado. La justicia no está hecha para sentirse como una fiesta de victoria, sino como equilibrio restaurado. Esa noche, Titus hizo la cena. Pasta sencilla. Comimos en un silencio cómodo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó al fin. Tú reconstruyes. Nuevo trabajo. Quizá una nueva relación algún día. Una vida sin crítica constante. Ahora eres libre. ¿Y ellos? Ellos se enfrentan a sus consecuencias. Pero Titus, ese ya no es nuestro foco. Miramos hacia adelante, no hacia atrás. Sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en meses. Fuera, la tarde de verano se acomodaba sobre Greenwood. En algún lugar del condado de King, en la cárcel, Philman Walters estaba aprendiendo que los actos tienen consecuencias. Y aquí, en esta casa modesta de la calle 85, nosotros estábamos aprendiendo que la justicia, aunque lenta, llega al final. Philman salió de la cárcel del condado de King el 10 de septiembre pareciendo 10 años mayor. La barba canosa le cubría la mandíbula. Sus hombros se curvaban como un signo de interrogación. Baielit le esperaba junto a su coche, un Honda de unos 10 años que había comprado tras vender el más nuevo. El trayecto hasta su estudio en White Center fue en silencio. Ella había ayudado a amueblarlo con donaciones de segunda mano. Una cama individual, una mesita, 2 sillas, un sofá barato. $950 al mes, que ella le ayudaba a pagar. Esa tarde, su agente de libertad vigilada le explicó las condiciones. Controles semanales, terapia de control de ira todos los martes, prohibición de contacto con Titus, pagos de restitución de $100 mensuales durante 50 meses. Cualquier incumplimiento significaba volver a la cárcel. ¿Lo entiende, señor Walters? Sí. Bien. Pida su primera cita de control de ira antes del viernes. Esa noche, Baielit visitó el estudio, llevó comida, le ayudó a organizar el espacio pequeño. Él se sentó en el sofá donado, mirando a la nada. Si Titus hubiera aceptado el trabajo, empezó. Papá, basta. Su voz fue dura. Basta ya. Pero si hubiera escuchado. Le pegaste. Yo me reí. Lo destruimos todo nosotros mismos. Ella lloraba ya. Pensábamos que éramos mejores que los demás. Tratamos a la gente como herramientas y Winfield Curtis nos demostró que no éramos intocables. Philman abrió la boca para discutir. Luego algo se quebró. Se tapó la cara con las manos y lloró. Sollozos profundos, sacudidos. La primera vez que ella lo veía llorar en su vida. ¿Qué he hecho? Su voz sonó ahogada. ¿Cómo me he convertido en esto? Baielit se sentó a su lado, la mano en su hombro. Tenemos tiempo para averiguarlo, pero papá, se acabaron las excusas. Se acabó culpar a los demás. El grupo de control de ira se reunía en el sótano de una iglesia. 12 sillas metálicas en círculo. Café en vasos de espuma. Luz fluorescente. Philman era el mayor. El terapeuta era paciente pero firme. Cuéntenos qué lo trae aquí. Philman. Orden judicial. Me condenaron por agresión. Cuéntenos qué pasó. Asuma sus actos. Las palabras le sabían a cristal roto. Mi yerno se negó a trabajar en mi empresa. Me enfadé. Lo empujé. Cayó. Luego le di una bofetada. Un hombre más joven, al otro lado del círculo, frunció el ceño. ¿Por qué le pegaste? Porque no me escuchaba. Fue irrespetuoso. Pensé que... Philman se detuvo. La verdad era peor que la excusa. No, eso es una excusa. Le pegué porque estaba acostumbrado a controlar a la gente y él me dijo que no. No soporté que alguien no me obedeciera.
Eso es lo primero honesto que dice, señaló el terapeuta. Siga por ahí. 3 semanas después, Bayelit estaba en la caja de un supermercado donde trabajaba, agotada. Turno de 8 horas, pausa para comer en el coche con unas galletas saladas porque no podía permitirse el menú del centro comercial. Le dolían los pies. El chaleco rojo le parecía un uniforme de cárcel. Una mujer que reconocía de Bayard pasó por su caja, sus miradas se cruzaron y la mujer cambió de fila a otra caja. Bayelit terminó el turno, condujo a su piso en Renton. $1.100 al mes por unos 46 metros cuadrados. Esa mañana había mandado $200 a su padre, la mitad del alquiler de él. Su cuenta bancaria mostraba $43 hasta el siguiente pago. Calentó ramen en el microondas para cenar. Comió sola mientras miraba Facebook. Alguien la había etiquetado en una publicación antigua sobre la agresión. Nuevos comentarios. Esa es la mujer cuyo padre. Ella se rió cuando pegó a su marido. El karma existe. Cerró la app, se quedó sentada en silencio y susurró por fin a la habitación vacía. ¿Qué hemos hecho? El 20 de septiembre marcó el número de Winfield. Le temblaban tanto las manos que tuvo que intentarlo 2 veces. Hola, señor Curtis. Soy Bayelit. Sé que no tengo derecho, pero ¿podría hablar con usted en persona, por favor? Una larga pausa. Contuvo la respiración. Por favor, necesito disculparme. Entenderé que se niegue. Mañana a las 2, en mi casa de la calle 85. Gracias. Muchas gracias. Iré. Bayelit, esto no cambia nada legal ni socialmente. Solo es una conversación. Lo sé. No le pido nada más. Solo ser escuchada. Llegó a la 1:55, se sentó en el coche 3 minutos, reuniendo valor. Caminó hasta la puerta con su ropa de trabajo del supermercado, el único conjunto limpio que tenía, y llamó. Winfield abrió. No sonrió, pero se hizo a un lado. Pasa. El salón estaba exactamente como lo recordaba. Se sentó en el borde del sofá, las manos entrelazadas. Un largo silencio. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Empieza por la verdad. Las palabras salieron a borbotones. Fui cruel con Titus durante meses, quizá años. Critiqué todo, sus ingresos, su carrera, su seguridad en sí mismo. Dejé que mi padre controlara nuestro matrimonio. Y cuando papá le pegó, me reí. Me reí de que agredieran a mi marido. Winfield la escuchó con el rostro neutro. Me dije que estaba apoyando a mi padre. Lealtad familiar. Pero no era lealtad. Era cobardía. Yo era demasiado débil para plantarle cara, así que me uní a él destrozando a Titus. Lloraba ya. Lo siento. Lo siento profundamente. Lo he perdido todo. Mi matrimonio, mi trabajo, mi casa, mis amigos. Y merezco perderlo. Dañé a alguien a quien prometí amar. Habilitaba la violencia. Fui cómplice. Fuiste más que cómplice, dijo Winfield en voz baja. La alentaste. Creaste un entorno en el que tu padre se sintió con derecho a agredir a alguien. Asintió, llorando más. Lo sé. Lo sé. No espero perdón. Solo necesitaba que escuchara que por fin entiendo lo que hice. ¿Y tu padre? ¿Lo entiende? Está empezando. La cárcel lo cambió. El control de ira lo está cambiando. Está escribiendo una disculpa para Titus a través de su abogado. Es sincera. O al menos eso creo. ¿Qué quieres de mí, Bayelit? Nada. No quiero nada. Solo necesitaba decir estas palabras, reconocer lo que hice. Nada más. Winfield la observó un largo momento. Nunca quise destruirte. Quise justicia. Mi hijo estaba sufriendo, siendo controlado, rebajado, agredido. No podía quedarme de brazos cruzados. Lo entiendo. Lo protegiste. Como un padre debe hacerlo. Las consecuencias que estás viviendo, pérdida de trabajo, divorcio,
pobreza, aislamiento, no son obra mía. Son resultados naturales de tus decisiones. Lo sé. No te culpo. No perdiste a mis amigos. Mi comportamiento hizo eso. Agradezco que lo digas, y agradezco esta disculpa. Hace falta valor para asumir la culpa. ¿Titus sabe que estoy aquí? Sí. Le dije que querías hablar conmigo. ¿Qué dijo? Dijo, si viene a disculparse de verdad, me alegro de que esté encontrando responsabilidad. Pero no estoy listo para verla. Asintió, con nuevas lágrimas cayendo. Lo entiendo. Es justo. Winfield se inclinó un poco hacia adelante. Baielit, te diré algo. Las puertas al cambio siempre están abiertas. No para una reconciliación necesariamente, eso es decisión de Titus, sino para tu propio crecimiento. Si cambias de verdad, aprendes a respetar a los demás, construyes una vida mejor, es posible. Pero es tu trabajo, no el mío, perdonar. Gracias por decir siquiera eso. Todo el mundo merece una oportunidad de cambiar, pero el cambio se demuestra con acciones en el tiempo, no con palabras en un momento. Después de que se fue, me quedé en el salón mucho rato. El sol de la tarde entraba en ángulo por las ventanas, el polvo flotaba en la luz. Se había disculpado con sinceridad, pensé, sin excusas ni justificaciones. Pero reconocer no borra los actos. Una disculpa no restaura lo que destruyó. Era un punto de partida, quizá, pero solo ella podía recorrer el camino. Titus llamó esa noche. ¿Cómo fue? Se disculpó, asumió la responsabilidad, dijo que entendía que las consecuencias eran merecidas. ¿La crees? Lo pensé. Creo que está empezando a entender. Que eso lleve o no a un cambio real, el tiempo lo dirá, pero ya no es nuestra responsabilidad. ¿La perdonaste? Reconocí su disculpa. Pero el perdón es complejo. Ella no me hizo daño a mí directamente. Te lo hizo a ti. Si alguien perdona, deberías ser tú. Y no estás obligado. No estoy listo. Es válido. Quizá nunca lo estés. Quizá algún día puedas tener una relación cordial si demuestra un cambio sostenido, pero eso será dentro de años, si es que ocurre. Gracias, papá. Por todo. Siempre, hijo. Días después recibí un correo del abogado de Filman con una carta de disculpa formal adjunta. La abrí. Estimado señor Titus Curtis, le escribo a través de mi abogado, como exige mi libertad vigilada, pero estas palabras son mías. Le agredí. Le golpeé en su propia casa porque se negó a someterse a mis exigencias. No hay justificación. No fue disciplina ni corrección familiar. Fue abuso. Pasé 50 días en la cárcel pensando en el tipo de hombre en que me había convertido. Alguien que exige respeto pero nunca lo gana. Alguien que controla mediante el miedo en lugar de liderar con el ejemplo. No le pido perdón. No espero reconciliación. Solo quiero que sepa que estaba equivocado. Completamente, inexcusablemente equivocado. Espero que esté construyendo una buena vida. Se merece algo mejor de lo que yo le mostré. Filman Walters. La reenvié a Titus sin comentario. Él podía decidir qué, si es que algo, significaba. Fuera, la tarde de septiembre caía sobre Seattle. En algún lugar de la ciudad, Baielit probablemente cenaba algo barato en un piso solitario. Filman asistía a su sesión de control de ira, enfrentándose a sus fracasos. Y aquí, en esta casa modesta, mi hijo estaba a salvo. Se había hecho justicia, no mediante venganza, sino mediante verdad, pruebas y responsabilidad. Aquella noche dormí mejor que en meses. Días después, Titus se sentó en mi mesa de la cocina leyendo la carta de Filman por 5ª vez. No sé si lo dice en serio, dijo al fin. ¿Tú qué piensas? Creo que está asustado y roto y por fin ve lo que hizo, pero no sé si eso es cambio real o solo desesperación. Pueden ser las dos cosas, dije. La desesperación puede desencadenar un examen de conciencia genuino. Que mantenga o no esa conciencia en los años que vienen, eso no lo sabemos y no es nuestra responsabilidad vigilarlo.
¿Tengo que perdonarlo? En absoluto. El perdón es un regalo, no una obligación. Puedes reconocer su disculpa sin perdonarlo. Tú fuiste la víctima. No le debes nada. Parte de mí quiere ser la persona más grande. Ser la persona más grande no significa aceptar abusos o perdonar lo imperdonable. Significa mantener tu dignidad y tus límites mientras ellos afrontan sus consecuencias. Eso ya lo has hecho. Dobló la carta con cuidado. Entonces solo no hago nada. Vives bien. Construyes una buena vida. Aprendes de esto. Eso no es nada. Es todo. Sadie vino a tomarte la semana siguiente, trayendo noticias del barrio como siempre. Todo el mundo habla de ti, dijo con una sonrisa. Me lo imagino. En buen sentido. La gente dice que defendiste a tu hijo, que lo protegiste de un matón. Yo simplemente denuncié un delito y declaré con la verdad. No seas modesto. Philman pensó que eras débil porque eres callado y estás jubilado. Aprendió otra cosa. Sonreí levemente. Que te subestimen puede ser una ventaja, digamos. La gente te respeta ahora. No es que no debiera haberlo hecho antes, pero ahora saben quién eres. Esa tarde participé en una subasta en línea. Salió una moneda de $1 de plata de 1804. Rara, hermosa, cara. Puja a puja, con cuidado, con método. Cuando el martillo cayó en $85.000, sentí una satisfacción tranquila, no solo por poseerla, sino por volver a un hobby que amaba, la vida continuando más allá del drama. Titus volvió a casa esa tarde entusiasmado con su nuevo trabajo. Rover.com lo había contratado como diseñador senior con un salario de $95.000 al año, casi el doble de lo que ganaba como autónomo. Les encanta mi trabajo, dijo. De verdad respetan mis ideas. Es tan diferente de estar constantemente criticado. Sí. Se me había olvidado lo que se siente al ser valorado. Hicimos la cena juntos, algo que hacíamos a menudo últimamente. Pasta simple, ensalada, conversación sobre su día, la paz doméstica por la que había luchado. Más tarde, sentados en el porche trasero, Titus preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haber llamado a la policía aquella noche? De todo lo que vino después. Pensé en la pregunta. No. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que tu matrimonio terminara. Me arrepiento de que te hicieran daño, pero de mis actos, no. Baielit y Philman lo perdieron todo. Perder lo que habían construido sobre mentiras y abusos. Yo no se lo quité. Las consecuencias lo hicieron. Asintió. Me alegro de saber quién eres de verdad ahora. De verdad. Yo también me alegro. Aunque siempre fui la misma persona, solo con una historia distinta a la que tú conocías. ¿Por qué lo ocultaste? Porque quería que me quisieras por ser tu padre, no por ser Winfield Curtis, el fiscal. Los títulos se desvanecen. Las relaciones permanecen. Podrías haber puesto en su sitio a Philman cuando te llamó viejo pobre. ¿Para qué? ¿Para demostrar que tenía dinero? ¿Eso habría hecho que me respetara? No. Solo lo habría hecho más celoso y más furioso. Mejor dejar que me subestimara hasta que importara. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo ponerse el sol sobre el estrecho de Puget. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Titus al fin. Tú construyes una buena vida. Gran trabajo, nuevas oportunidades, libertad para ser tú mismo. Yo vuelvo a mis aficiones y rutinas tranquilas. Cenamos juntos, hablamos de tu día, vida normal. ¿Y ellos? Ellos afrontan sus consecuencias y o crecen con ellas o no. Ese camino ya no es nuestro. Se siente un poco anticlimático. Los buenos finales suelen ser así. Sin confrontación dramática, sin gran final, solo resolución, justicia servida, heridas que cicatrizan, la vida que sigue. Sonrió. Me gusta. Mi teléfono vibró. Mensaje de Sadie. Oí que Baielit se ha mudado a Everett. Nuevo trabajo, nuevo comienzo, lejos de los chismes de Bayard.
Se lo enseñé a Titus. Leyó, asintió. Espero que logre aclararse. Yo también. De verdad. ¿De verdad? De verdad. Nunca quise destruirla. Quise protegerte. No es lo mismo. Las semanas se hicieron rutina. El trabajo de Titus se convirtió en una carrera. Mi colección de monedas creció. El capitán Morrison y yo tomábamos café una vez al mes, intercambiando historias de antiguos casos. Sadie venía a menudo con novedades del barrio. La casa modesta de la calle 85 seguía igual. Los mismos muebles, las mismas rutinas, la misma dignidad silenciosa. Solo que ahora la gente sabía que había profundidad bajo la superficie. Una vez alguien me preguntó la diferencia entre justicia y venganza. La venganza va de infligir dolor por satisfacción. La justicia va de consecuencias adecuadas a los actos. Yo no destruí el negocio de Philman. Sus propias infracciones hicieron eso. No aislar a Bayelit socialmente. Su participación en una agresión hizo eso. Yo solo me aseguré de que la verdad se conociera. Había protegido a mi hijo. Usé conocimiento y experiencia de manera ética. Dejé que el sistema funcionara como estaba diseñado. No pedí más que responsabilidad adecuada. Una tarde tranquila de septiembre, Titus y yo estábamos en el porche trasero. El sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. «¿Sabes qué es curioso?», dijo Titus. «Todo ese tiempo, Philman pensó que no tenías nada. Ni poder, ni recursos, ni contactos. Él medía el valor en exhibición. Yo lo medía en seguridad y paz. Y nunca te vio venir. Ese era el punto. La gente se rebela cuando cree que no eres peligroso. Él me mostró exactamente quién era. Luego yo le mostré exactamente quién era yo. Vimos cómo la luz se apagaba sobre la ciudad. En algún lugar, Philman asistía a su sesión de control de ira. Bayelit empezaba de nuevo en otra ciudad, los dos en largos caminos hacia donde quiera que terminaran. Y aquí, en esta casa tranquila, teníamos exactamente por lo que había luchado: paz, seguridad, dignidad y el uno al otro. Para un hombre que pasó 35 años procesando delincuentes, aquel último caso, defendiendo a mi propio hijo, fue quizá el más importante. Y el veredicto fue claro. Justicia, no venganza. Consecuencias, no crueldad. Dignidad, no dominación. En una noche serena de Seattle, con mi hijo a mi lado y el cielo teñido por el atardecer, por fin sentí lo que había buscado durante todos esos meses: paz. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.